Hola, ¿qué tal? Estamos entonces en septiembre, mes de la palabra de Dios, y esta es una clase más para que podamos ir entendiendo, acercándonos a ella de una manera sencilla y especial. Ayer hablábamos acerca del canon hebreo, hoy vamos a hablar acerca del canon griego, es decir, la versión griega de la Tanakh, ¿sí? Recordemos muy bien ese término Tanakh que hablábamos ayer. Tanakh es el nombre de la Biblia judía. Vamos a ver cómo surge esta versión griega. Esta versión griega nace frente a una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Resulta que los judíos ya no viven todos en Israel. Hay muchos judíos que se dispersaron después de una gran deportación que hubo después del exilio de Babilonia. Muchos se quedaron a vivir por fuera de Palestina, por fuera de Israel, de la tierra de Israel. Y allí, en medio de todas estas situaciones de los países y de los lugares donde se encontraban, pues ellos siguieron conservando las tradiciones judías, pero con una situación que se presentó en ellos. ¿Cuál fue? Que estaban olvidando la lengua hebrea. La lengua oficial o la lengua universal del momento era la lengua griega. Entonces se vieron en la necesidad para que los jóvenes, los niños y las futuras generaciones no olvidaran la escritura o se alejaran de las tradiciones judías por no entender la lengua hebrea. Entonces empezaron a traducir estos libros o los libros de la Tanakh o los libros que se tenían ya como en gran consideración en el pueblo de Israel, los empezaron a traducir a la lengua que ya ellos hablaban, que era la lengua griega. Entonces, cuando empieza esta traducción de la versión griega, empiezan a hacer una obra literaria que se va a conocer como la versión de los 70. ¿Qué pasaba allí? Miren, resulta que hay una historia muy interesante alrededor de esto. Toda obra literaria en el momento debía ser acompañada de una leyenda que le diera como fuerza, como que le diera mucha fama a la obra. Entonces, la leyenda que acompañó esta obra literaria, la traducción, tenía que ver con que unos sabios, unas personas muy importantes, unos ancianos, se fueron a traducir la Biblia, se dispersaron cada uno por su lado y se fueron a traducir la Tanakh a la versión griega. Y oh sorpresa, que cuando se encontraron se dieron cuenta que había sido tanta la inspiración de Dios, la inspiración divina, que todos habían escrito lo mismo, tal cual. Entonces había sido obra de Dios. Entonces esa era la leyenda que acompañaba esta obra. Por eso se va a conocer como la Septuaginta, ahí lo ven en la descripción, la Septuaginta o versión de los 70, aludiendo a esta leyenda que acompañaba la obra literaria. Bueno, ahora, importantísimo también tener en cuenta que estos no solamente van a traducir la Tanakh, sino que van a componer libros originales que no estaban en la Tanakh. Aquí los vamos a ir descubriendo. Entonces, lo primero, ¿cómo ellos dividen la Biblia? Bueno, yo he visto como en los videos que no se ve como muy bien cuando yo les enseño, cuando yo les muestro pues cómo es de aquí a ahora, o sea que se me cerró. Pero bueno, voy a explicárselos y en la descripción que van a ir viendo en el video se van a ir dando cuenta de todo. Entonces, la versión griega va a dividir en dos grandes partes la Tanakh, en la legislación y la historia y en los poetas y los profetas. Entonces vamos a ver qué entienden ellos por cuatro colecciones en estas dos grandes partes. Entonces, dos primeras colecciones y luego otras dos colecciones. Las dos primeras colecciones, vamos a hablar de ellas, la legislación, el Pentateuco, la Torá. O sea, ellos siguen conservando, entonces la legislación son los libros de la ley, es decir, la Torá, y lo que conocemos nosotros como Pentateuco. Entonces, esos libros de la legislación, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y aparece otra colección después que son los de la historia, que son nuestros libros históricos, pero con algunas variantes. Vamos a mirarlos. Entonces empezamos con Josué, Jueces, Ruth, los 4 libros de los reinos, ellos lo llaman así, que ¿cuáles son esos 4 libros de los reinos? Primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Pero ellos los van a poner los 4 libros de los reinos como 1 y 2, que vienen a ser Samuel, y 3 y 4, que vienen a ser Reyes. Listo. Ahora pasamos a los paralipómenos. Los paralipómenos son primera y segunda de Crónicas, así como conocemos nosotros estos libros, primera y segunda de Crónicas.
un libro que no lo tenemos nosotros en nuestra Biblia, Esdras 1, así lo llaman, Esdras 1. Este libro no existe en la Biblia que nosotros conservamos hoy, en la versión católica, y tampoco está en la versión cristiana, protestante. Aparece luego Esdras 2, que ahí sí, ese Esdras 2 son dos libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia de manera separada, Esdras y Nehemías. Ellos lo llaman Esdras 2. Luego pasamos al libro de Esther con fragmentos propios de la versión griega. Entonces, ellos toman el libro de Esther, que estaba en la Tanakh, ¿sí? Y luego lo van a traer y le van a añadir unos puntos importantes, unos pasajes importantes en la lengua original griega, es decir, que no existían en la Tanakh. Este libro, estas partes no existen en la versión hebrea. Ellos se las componen, ¿por qué? Porque quieren dar respuesta a una situación importante, y es dar por hecho de una manera clara y contundente que la obra salvadora que ocurre en el libro de Esther es obra de Dios, listo, que la salvación del pueblo es obra de Dios. Entonces es importante entender eso, el añadido que ellos ponen allí. Luego vienen en los libros de Judith y de Tobías, que no son de la Tanakh, estos son originales de la versión griega y que tenemos nosotros en nuestra Biblia católica. Además están Primera y Segunda de Macabeos, que también hacen parte de nuestra Biblia católica y que no están en la Tanakh. Estos son libros escritos originalmente en lengua griega. También ellos escribieron 3 y 4 de Macabeos, pero esos no están en nuestra Biblia. Nosotros no tenemos esas dos versiones de Macabeos en nuestra Biblia. Ya voy a decir cómo se conocen esos con ese nombre. Estos libros, 3 y 4 de Macabeos y primero Esdras, que aparecen en la versión griega, para nosotros los católicos, y para la versión también pues de la que siguen los cristianos no católicos, pues ellos también van a decir que estos libros son apócrifos. Por favor, busquen la palabra apócrifo y me la van a dejar en los comentarios. ¿Qué se encontraron? ¿Qué significa para ustedes la palabra apócrifo? ¿Listo o no? ¿Qué significa para ustedes lo que consultaron sobre la palabra apócrifo? Ahí terminamos entonces la primera parte, estas dos grandes colecciones que son la legislación y los libros de la historia. Pasamos luego a la segunda parte, que son los poetas y los proféticos. Ellos van a llamar poetas tanto sapienciales como libros poéticos. Los que nosotros tenemos en nuestra Biblia, los poéticos, que son Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones, pero ellos los van a poner, no, esperen, es más. Lamentaciones, ya me acordé que ellos lo ponen en una obra muy especial que ya se las voy a contar, no. ¿Cómo lo tienen ellos acá? ¿Cuáles son los poéticos para ellos? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, el libro de la sabiduría, el Eclesiástico y el libro de la sabiduría no existen en la versión hebrea de la Biblia, son libros originales de la versión griega y que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Vamos a ir entendiendo un poquito por qué nuestra Biblia es una combinación de la versión hebrea y de la versión griega. ¿Listo? Esa pregunta creo que me la hacía ayer Juanse en los comentarios de YouTube. Entonces, el libro de la sabiduría, que es el libro de Salomón más el eclesiástico, y hacen parte entonces de esa Biblia, de la versión original griega de la Tanakh. Aparece además, ahí sí ya aparecen los 12 profetas menores. Ellos van a dejar los mismos, ¿sí? Los mismos profetas de la Tanakh, que siguen así: Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego van a empezar una obra importante donde van a poner a Isaías encabezando esta obra, que vienen a ser esos profetas pues importantes, mayores, no importantes, porque todos los profetas son importantes, ahí me estoy contradiciendo con lo que decía ayer, no, los profetas mayores que tienen que ver en una obra que ellos van a destinar, son los profetas de los libros más extensos. Pero ojo, empieza con Isaías y luego sigue con Jeremías, y aquí van a poner unos libros que se los van a adjudicar al mismo profeta Jeremías, como una obra de Jeremías. Entonces, ¿cuáles son esos libros? El libro del profeta Jeremías, el libro de Baruch, que ese es original de la versión griega, no aparece en la Tanakh judía de la versión hebrea.
Luego viene Lamentaciones, ahí aparece Lamentaciones. Miren, es un libro poético, pero ellos lo ponen como parte de la obra de Jeremías. Entonces, acompañan al libro de profetas al profeta Jeremías, Baruch, Lamentaciones y una carta de Jeremías que sacan el capítulo 6 de Baruch, ¿sí? Que nosotros hoy lo tenemos junto. Baruch, el capítulo 6, ellos lo ponen aparte, la ponen así, que es la carta de Jeremías. Esa es entonces la obra de Jeremías como tal, esos tres libros que acompañan al profeta. Y luego viene Ezequiel, que es un profeta mayor, y viene el libro de Daniel con unos añadidos también en griego, importante. Mire, ellos ponen a Daniel como un profeta, y de ahí es que nosotros también tenemos a Daniel como un libro profético. Pero ellos le van a poner unos añadidos, por ejemplo, la historia de Susana, que está en el capítulo 13, esa versión no aparece en el libro de Daniel, en la versión hebrea. Ese capítulo es un añadido de la versión griega. Aparece luego el 1 y 2, 1 y 2 de Daniel, capítulo 3 del 24 al 90, que también es una versión griega de Daniel, y el capítulo 14, que también es un añadido en griego. Entonces ahí tenemos la Biblia griega. ¿Por qué es importante entender eso? Porque de ahí vamos a comprender cómo es que está organizada nuestra Biblia católica y de dónde bebemos. Mañana me voy a detener un poquito en los llamados libros deuterocanónicos y la gran diferencia entonces que tenemos ahora sí entre la Biblia cristiana católica y la Biblia cristiana no católica. ¿Listo? Porque en esto transcurre la gran diferencia de esas dos versiones de la Biblia. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos mañana en clase. Chao.